de salud mental, como lo que es la psicoterapia, la consejería, el tratamiento psicoterapéutico, para conocimiento de la audiencia, psicoterapia es la transacción de salud mental donde el profesional de ayuda auxilia al paciente a cómo cambiar el pensamiento, cómo cambiar interpretaciones, cómo aprender a gestionar emociones hostiles, cómo aprender a retar pensamientos negativos para que la persona tenga o promueva una mejor calidad de vida. Eso es en la dimensión terrenal, la dimensión que podemos llamar salud mental o higiene de la salud mental. En el mundo espiritual, este mismo principio, esta misma transacción, la Biblia lo llama batalla o conflicto espiritual. Es la misma transacción. ¿Por qué traigo esta alerta? ¿Por qué traigo esta conciencia? Porque para una persona poder cultivar lo que Cristo exhortó de una fe inquebrantable, una fe ausente de duda, la persona tiene que aprender a gestionar sus pensamientos, tiene que aprender a gestionar emociones, porque si no lo hace, va a estar en una controversia entre creerle a Dios y a la misma vez luchar con miedos, temores, ansiedades, incertidumbres. Y la escritura, la palabra de Dios, exhorta en Santiago capítulo 1, el verso 6 en particular, que cuando nos acerquemos a solicitar a Dios, tenemos que hacerlo conscientes de que estemos libres de esa controversia, de la duda. ¿Y por qué advierto esto? Porque la comunidad de fe son las personas que más conflicto tienen en gestionar esta dimensión del pensamiento. Mucha gente interpreta que batalla o conflicto espiritual es enfrentamientos abiertos y evidentes con el mundo espiritual. Esos son episodios que ocurren dentro de la dimensión de batalla espiritual, pero los conflictos del día a día, los más comunes, están aquí en esta plataforma llamada el pensamiento. Y los creyentes son las personas más resistentes a este proceso de gestionar pensamientos y de gestionar emociones. Por eso es que mucha gente sufre la controversia de que aunque tienen una relación con Dios, no experimentan reposo. Solicitan auxilio e intervención divina, pero no reciben respuesta a sus plegarias, porque están muy enfocados en el ritual y no en lo que es cómo voy preparando mi corazón, cómo voy aprendiendo a ejercer autoridad, cómo aprendo a posicionarme en la palabra de Dios, cómo aprendo a manejar los silencios, las adversidades. Y por eso hay mucha gente buscando y promoviendo una relación con Dios, pero en angustia, en crisis, en conflicto. Y es por eso que quiero dar algunas herramientas a nuestra audiencia de por qué es necesario que usted aprenda a cómo gestionar, cómo gerenciar los episodios de duda. Ahora bien, quiero hacer la distinción. Duda no es lo mismo que cavilar en dos pensamientos. Lo que tal vez algunos de ustedes han escuchado, la actitud vacilante. O sea, para yo poder promover una fe libre de duda o la fe inquebrantable, todo cristiano tiene, ¿verdad?, que pasar por este proceso de análisis. Cristo lo llamaba de esta manera: el padre de familia es el que se sienta y toma cosas nuevas y desecha cosas viejas. Lo cual significa, según yo vaya creciendo en el conocimiento de Dios, ¿qué es lo que Dios testifica acerca de mí? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Cuál es su carácter? Ese conocimiento que yo voy internalizando y promoviendo tiene que ir reemplazando, sustituyendo y excluyendo todos los mitos, todas las tradiciones, todos los conceptos, todas las creencias que atenten contra la santidad de Dios, la fidelidad del carácter de Dios, para que la fe inquebrantable pueda ser cultivada.
La mayoría de las personas espirituales, el conflicto que tienen es que no solamente retienen el conocimiento acerca de Dios, sino también retienen para ellos mismos los mitos, las incredulidades, los miedos, los temores, y esto no promueve una fe inquebrantable. Lo que promueve es un estado de alteración emocional, un estado de ambivalencia, un estado finalmente de incredulidad. Y es por eso porque hay mucha gente sufriendo en su caminata espiritual, porque no han tenido la oportunidad de entender y cómo gerenciar estos principios. Así que en el día de hoy, lo que quiero alertar y concientizar de dónde surge la duda y cómo puedo aprender a no solamente gestionarla, sino eventualmente derrotarla. Quiero dar unos cuantos ejemplos antes de una pausa. Primero, nuestra naturaleza no está diseñada para creer en Dios. Así que vivir por la fe es una experiencia sobrenatural. Por lo tanto, voy a tener la tendencia al miedo, la tendencia a la duda, la tendencia a la incredulidad, y por lo tanto tengo que aprender que estas batallas, estos episodios, es parte de mi naturaleza, pero es parte de la naturaleza que yo voy a aprender a gobernar. Voy a aprender a gerenciar. Voy a aprender a que no me domine. Vuelvo y hago la mención. Que usted tenga episodios donde cavilen dos pensamientos. Que usted tenga episodios donde vacilen la fe o tenga, ¿verdad?, lucha para poder creerle a Dios. Eso lo sufre todo el mundo. Inclusive es lo que te va a ayudar a ir creciendo en esa seguridad relacional con Dios. Pero yo quedar secuestrado por la duda o quedar controlado por la incertidumbre y el miedo es un estado de duda, lo que la Biblia llama de incredulidad. Esa es una primera fuente de batalla en esa dimensión. La otra es el sufrimiento y la adversidad. Muchas personas, cuando experimentan situaciones bien negativas en su vida, si usted no le da una reinterpretación al evento negativo, al evento adverso, al evento que le hizo sufrir, pues usted se queda con la interpretación que esa experiencia negativa le generó. Le doy un ejemplo. Una persona que, por ejemplo, pasa por una pérdida económica y saca a Dios del panorama, no lo introduce a través, ¿verdad?, de que Dios está en gobierno, Dios está en control, Dios cuida de mí. La experiencia de pérdida económica le puede dejar con una ansiedad por el resto de su vida de que Dios no me provee, de que Dios me deja solo, de que Dios no me sustenta, de que Dios no me sostiene, de que Dios no provee. Y es por eso que cuando usted pasa por adversidades, lo primero que tiene que cuestionar, esta crisis, ¿con qué propósito Dios la está permitiendo? Pues volviendo al ejemplo, hay muchas crisis económicas que Dios permite en tu vida porque el dinero, por ejemplo, es un ídolo en tu corazón. Hay otras personas que Dios permite que pase por crisis económica porque no saben cómo confiar o darle reconocimiento a Dios de que Él es su proveedor. Y muchas veces Dios utiliza estas crisis para que vayas aprendiendo a enfocar en la fuente. Hay otras personas que el dinero o la condición económica les da identidad, le da estatus. Y Dios lo que está buscando a través de esa crisis es: tu identidad es Cristo. O sea que si yo no me doy la oportunidad de reinterpretar el evento adverso va a ponerle una marca negra a mi relación con Dios. Esa es otra explicación porque hay gente que lucha con la duda. Otra crisis son las influencias externas, las filosofías que continuamente escuchamos en las redes sociales, en los medios de comunicación. Por ejemplo, si Dios es el Dios de la tierra, Dios es justo, ¿por qué permite guerras? ¿Por qué permite conflictos? Pues si usted no tiene un conocimiento básico de qué es lo que Dios declara a través de las Sagradas Escrituras, usted toma esa filosofía y comienza a darle credibilidad. Y por ende eso se convierte en otro foco de duda sobre el gobierno de Dios. Y lo que es importante entender es: Dios está en gobierno, Dios está en su trono, Dios está en control, pero muchas veces permite situaciones adversas porque son resultado de decisiones del hombre. Es consecuencia de nuestra rebelión contra Dios. Es también un aviso de que este mundo, como usted y yo lo conocemos, es temporal. Viene un reinado de Cristo universal desde Jerusalén, donde Dios va a gobernar, y es para nosotros ser educados de que este mundo presente es temporero. Tenemos que poner la mirada hacia el mundo venidero, que es el del reino del Señor.
Pastor, yo tengo una pregunta, doctor. Usted mencionó algo que posiblemente para muchos de nuestros oyentes, y en este caso televidentes también, no habían escuchado. Nuestra naturaleza no está creada para creer en Dios. Me gustaría que abundara el porqué de eso. Sí, porque recuerda, nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Discapacitada por el pecado. Estamos todos, ¿verdad? En este estado, como Cristo continuamente advertía, tenemos ojos pero no vemos. Lo cual significa es cuando Dios llega a nuestro corazón a través de nosotros aceptar a Cristo como Salvador, donde nuestro entendimiento es abierto. Y es por eso que mucha gente tiene que comprender, nosotros estamos por un proceso transformativo de un estado de independencia que vivíamos, ¿verdad?, en el pecado acerca de Dios, a transicionar a un nuevo estado de dependencia, de sujeción, de descanso en Dios. Pues es un cambio de gobierno. Pues obviamente en ese cambio de gobierno no se da de manera automatizada, tiene que darse voluntariamente por el creyente. Por eso es que tú ves que Dios continuamente a través de la palabra, o el mismo Cristo advierte, el que quiera venir en pos de mí, toma su cruz y sígame. Si voy a amar a Dios, la exhortación es búscalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que significa ese cambio de gobierno interno. Si yo no trabajo en ese proceso, ¿verdad?, de transformación que viene, como yo dándole un permiso, dándole el primado a Dios para que Dios pueda promover esa transformación, pues obviamente voy a estar cavilando entre dos mundos, entre dos naturalezas que me gobiernan. Hay momentos donde la naturaleza espiritual me gobierna y otros momentos donde la naturaleza carnal me domina. La meta es vivir en el espíritu, porque vivir en el espíritu, que es un aprendizaje también, es lo que ayuda a doblegar, a gobernar la naturaleza carnal del individuo. Por eso es que tenemos que meditar en la escritura, tenemos que promover comunión con Dios, tenemos que promover el creerle a Dios, tenemos que promover lo que es tener la mente de Cristo, y eso es a través de estar promoviendo devocionales, una búsqueda íntima y permitir que el Espíritu Santo sea nuestro guía en nuestros asuntos diarios. A lo largo de nuestra vida como cristiano, entonces debemos decir que esta batalla va a ser constante hasta que Cristo venga o hasta que partamos con el Señor. La batalla va a ser continua hasta que el Señor, ¿verdad?, nos llame o regrese. Lo que sí debo hacer mención, las batallas van perdiendo agudeza en tu vida según vas creciendo espiritualmente. Recuerde, la intención del enemigo es entenebrecer nuestro entendimiento. Cuando digo entenebrecer, significa en alguna manera sabotear nuestro conocimiento acerca de Dios. Buscar en alguna forma cómo, ¿verdad?, alterar su carácter. La única intención es que no confiemos, no aprendamos a descansar y podamos continuamente estar batallando con estos episodios y estados de incredulidad. Por eso es que me encuentro con muchas personas que vienen a buscar ayuda en consejería o psicoterapia, y muchas veces la sesión tiene que ser más una psicoterapia, es más una batalla espiritual, porque la persona está operando bajo conocimiento o conceptos que no son bíblicos. Tiene un concepto acerca de Dios que es del mundo, o inclusive tiene pensamientos, opiniones acerca de cómo Dios procede que son de origen inclusive espiritualmente satánico. O sea, porque siempre lleva a la controversia de no descansar en la fidelidad de Dios, en no descansar en el cuidado incondicional de Dios. Y mucha gente entonces lleva a esta crisis que transicionan de lo que puede ser una espiritualidad saludable a lo que se llama una religiosidad. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? Espiritualidad es poder depender exclusivamente de Dios. Religiosidad, yo tengo que ayudar a Dios en la gestión de poder servirle. Interesante, doctor. Aquí no sé si voy a pisar callos o qué voy a hacer con estas preguntitas mías. Vamos a ver cómo lo hacemos. Usted pone duda persistente, y claro, todos los extremos son negativos.
primera pregunta, ¿hay una duda? ¿Puede haber una duda saludable? Me explico. Experiencias que he tenido, que he fracasado o he fallado o he metido las patas o he hecho algo y cuando me presentan, y no necesariamente tiene que ser que sea pecado, pero esas experiencias me hacen dudar de que puedo avanzar hasta cierto punto. Hay cosas que no me convienen, que a lo mejor le convienen a Jerry, que la duda puede ser saludable en el proceso. Vamos a empezar por ahí, antes de a la próxima. Correcto. La duda siempre es una parte fundamental, saludable dentro de la transacción de yo ser promotor de una fe libre de duda. O sea, en otras palabras, yo no puedo liberarme de dudas si primero no las proceso y transiciono de ellas. Así que el experimentar ese conflicto, las personas no deben sentirse avergonzadas o tristes. Es totalmente normal. ¿Por qué? Estoy sustituyendo. ¿De dónde surge la duda? Si no es de creencias incorrectas. Pues es totalmente normal que cuando usted está promoviendo una relación con Dios y un crecimiento, usted choque con ese tipo de creencias. Como tú mencionaste, una persona experimenta un fracaso. Si la persona tiene la creencia incorrecta, ejemplo de ella, Dios me abandonó. O porque Dios no me libró de esa experiencia negativa. Entonces, yo interpretarlo de esa manera es una creencia. Pues si yo no la reviso, no la gestiono, pues esa creencia lo que va a crear en mí es una semilla de desamparo en mi corazón. Cuando surja la próxima crisis o surja el próximo fracaso, pues hay un gran riesgo de que yo me deprima. Hay un gran riesgo de que yo sea secuestrado por la ansiedad, porque no revisé la experiencia. No me di la oportunidad de discernir y cuál es el propósito de Dios a través de esta experiencia que yo categorizo como fracaso. Porque al final del día, muchas de nuestras personas que nos están escuchando saben y conocen que muchos fracasos que Dios ha permitido en tu vida los ha utilizado para devolverte la vista. Te lo ha utilizado para ayudarte a generar humildad. Los ha utilizado para concientizarte que en tu fuerza tú no lo puedes lograr, que tienes que aprender a depender en Dios. Cuando usted le da esa otra conceptualización, o sea, le da la bienvenida a esa otra creencia, a esa otra posibilidad, obviamente cambia el panorama, usted encuentra significado y propósito. Por lo tanto, es bien importante de que las personas aprendan a gestionar sus pensamientos, a gestionar sus creencias, que fue lo que hice en la introducción al inicio, porque la mayoría de las personas no revisan, sino que cada experiencia la toman tal como la han recibido, no la gestionan a través de la palabra de Dios y eso se convierte en un foco de incredulidad o conflicto. Y para cerrar, del otro lado tenemos la fe inquebrantable. Donde también podemos rayar en el proceso, como usted mencionó ahorita, proceso a lo mejor religioso o super fe, porque se nos da esta dinámica. Pues por mis experiencias, a lo mejor tengo cierta cautela, ciertas dudas, y alguien viene y me dice, no, pero es que tú no tienes fe, mete mano, dale. Y a veces rayamos hasta cierto punto, me parece, se me corrige, en irresponsabilidad de avanzar porque necesito tener super fe, necesito tener, no tenemos bien definido qué fe, es mi apreciación, usted me corrige. Y precisamente, una fe inquebrantable se caracteriza por el simple hecho de que no niega la realidad. Reconoce los límites que la persona sufre, reconoce que necesita un auxilio de lo alto y reconoce, ¿verdad?, más importante que nada, que separado de Dios no puede enfrentar dicha adversidad. Por eso vas a encontrar que uno de los episodios, si no el mayor episodio, en la cual el mismo Cristo testificó que no ha encontrado un individuo con mayor fe, fue el centurión, en la crisis de enfermedad de su siervo el criado. Cuando usted lo analiza, es una demostración, una cátedra extraordinaria de cómo
está constituida la fe inquebrantable. En ella lo repaso. El centurión reconoce que su criado está enfermo de muerte. También reconoce de que Cristo es la fuente para sanar o darle una recuperación extraordinaria a este empleado. Sin embargo, en el proceso de solicitar ayuda, el centurión entra en lo que se llama gestión de pensamientos, gestión de creencias, gestión emocional. ¿Cuál fue esa gestión? Él envió un recado a Cristo diciendo: Maestro, no soy digno de que entres a mi casa. Por eso es que ni tan siquiera me molesté a llegarme hasta ti. O sea, reconoció que no tiene standing, no tiene estatus para presentarse delante del Señor. Segundo, reconoció humildemente que está muy por debajo de sus recursos y está buscando un auxilio divino. O sea, tiene una actitud humilde, tiene una actitud reverente. Pero más importante, reconociendo estos límites, no le impuso limitación a Dios, en este caso a Cristo, cuando dijo: por lo tanto, di la palabra o tu palabra bastará para sanar a mi criado, porque yo también soy hombre bajo autoridad y doy órdenes. Le digo a aquel ven y viene, y le digo a aquel que vaya y va. Y por eso Cristo quedó tan impresionado y tuvo que declarar con mucho gozo: no he hallado tanta fe en Israel. Acuérdate, Israel es el pueblo escogido. Sin embargo, la persona que está llevando a cabo este prodigio de fe inquebrantable es un gentil. Lo cual nos dice que por qué es tan importante que la fe inquebrantable no es una fe ciega, es una fe que procesa un análisis. Hay un raciocinio, hay una decisión concluyente. No puedo en mis recursos, necesito los recursos con Dios. Lo mismo con la duda, y con esto concluyo. Cuando yo dudo de Dios, yo básicamente lo que estoy diciendo, no estoy tomando a Dios en serio. Eso que Él me dice, sí, suena bonito, pero realmente él no está comprometido en cumplir eso. Es como si Esteban o Gerardo me dijeran: tranquilo, que voy a cumplir, voy a estar allí contigo, en lo que tú necesites, estamos para apoyarte. Y yo venga y diga: yo sé que tú lo estás diciendo de boca, pero no lo estás diciendo de corazón. Eso sería una afrenta de mi persona a tu dignidad, Gerardo, a tu dignidad, Esteban. Ustedes se sentirían ofendidos porque no le estoy dando credibilidad a tu palabra, no le estoy dando credibilidad a tu persona. Pues imagínese cómo Dios se siente cuando yo no tomo a Dios por su palabra. En cierta manera estoy diciendo que eres tan mortal como los demás, o que tienes la capacidad de mentir, y por ende, al no manejarlo honestamente, ¿por qué tanta gente está luchando o tiene mucho trastorno en lo que es su relación de seguridad con Dios? Espectacular.